volvemos a leer el capítulo 2 de Juan, del 1 al 11. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Hubo una invitación de parte del pueblo a Jesús a una fiesta de bodas. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Mi mamá, ¿verdad?, le dice que hacía falta vino en esta fiesta que estaban pasando. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. De cierta manera, el Señor le dice a ella que hay cierta organización, pues cierta cosa que ver, y era que él dependía del Padre, del cielo. Su madre le dijo a los que servían: haced todo lo que él os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada uno de los cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús le dijo: llenad estas tinajas de agua, y la llenaron hasta arriba. Entonces le dijo: sacad ahora y llevarla al maestrazal. Y la llevaron. Cuando el maestrazala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó a el esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. El Señor estaba presente en una boda, y al estar presente el Señor en una boda, en un efecto social, entonces estaba anhelando ese tipo de celebración. Preguntémonos, hermanos, y ahí es donde empieza un razonamiento. Las costumbres, las tradiciones, las celebraciones, las opiniones del hombre son válidas. El Señor, como hombre, como humano, participó en una fiesta de bodas, en una fiesta social, como individuo. Y debemos entender que hay costumbres, hay eventos, ¿verdad?, que son sanos en el mundo. Hay celebraciones humanas que son sanas, costumbres sanas. Ahora debemos recordar siempre: el cristiano no debe participar con el pecado. Debemos estar claros en eso. No podemos participar en el pecado. Pero hay muchos momentos, hermanos, y es nuestro deber dar ejemplo como cristianos en todas partes, en todos los sitios, en todo momento. ¿Dónde? Bueno, ¿dónde podemos dar ejemplo? La gente dice por ahí donde se pueda, ¿verdad? Pero lo debemos dar ahí donde vivimos, donde trabajamos, en los paseos, en el río, en la playa, por ahí donde andamos, en todo lugar. Jesús no se alejó de las personas, Él estuvo presente, Él aprovechó y demostró su poder divino. Su poder que verdaderamente venía del cielo, como veníamos nosotros estudiando el libro de Juan, para manifestar a la humanidad que Dios no se olvida de ella. Dios no se olvida, de hecho estamos hoy en día alabándole. Como cristianos no debemos participar de los pecados del mundo. Eso debe estar muy claro, no debe. Hay reuniones sociales, costumbres, tradiciones que no debemos asistir. Pero nosotros no debemos alejarnos del mundo. Porque hay muchas cosas como individuos que las podemos hacer, porque nosotros somos en este mundo la sal de la tierra, la luz del mundo. Y además es muy necesario presentarla, tener un contacto social sano, no aislarnos de las personas. Dar ejemplo e influir en ellos por medio de una conducta sana
limpia, transparente, ser claro, sin esconder nada y siempre recordando la palabra de Dios en nuestro corazón, en nuestra mente. En Marcos 7, del 1 al 5, dice de la siguiente manera. Marcos 7, del 1 al 5. Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén. Marcos 7, del 1 al 5. Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, le condenaron. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Tradiciones, suposiciones, ¿verdad? Opiniones de los seres humanos. Y que son buenas lavarse las manos y comer con los vasos limpios. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen y otras muchas cosas. Vemos allí que ellos tenían que lavar los vasos, los jarros. Entonces ellos condenaban porque no se lavaban. Dice el 5, le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos? Es que nosotros pusimos reglas, le dicen ellos. Es que aquí hay reglas. Si no comen pan con manos inmundas, entonces están condenados. Entonces vemos que vamos a encontrar costumbres, tradiciones humanas sanas, pero que muchas veces se vuelven mandamientos. Ciertas personas los vuelven mandamientos y quieren imponerla como mandamientos de Dios. Todos, hermanos, tendrían que ir a la fiesta, ¿verdad? Con las manos lavadas y todo limpio. Los judíos, los fariseos, cuando leemos, vemos eso. Ellos impusieron el mandamiento que había que lavar los platos, los utensilios. El que no lo hacía, lo condenaba. Imponían mandamientos. Entonces se encuentran costumbres muy buenas y bastante favorables para el ser humano, pero no deben obligarse, ¿verdad?, dentro de la iglesia. Y no deben obligarse al individuo como un mandamiento de parte de Dios, porque los mandamientos de parte de Dios los tenemos en las Escrituras, en la palabra escrita. Hay tradiciones buenas, estamos viendo, pero no son obligatorias. En Marcos 7, del 6 al 8, responde Jesús y les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a las tradiciones de los hombres, los lavamientos de los jarros, de los vasos, de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Muchas cosas buenas hay en el mundo y se imponen, la imponían ellos en ese tiempo. Cuando, hermanos, se da cuenta el Señor que ellos están exaltando más las tradiciones, las costumbres, y se están tomando menos en cuenta los mandamientos de Dios, entonces el Señor les aclara eso y le dice: hipócritas, que era algo que decía el profeta Isaías, su corazón está lejos de mí. El 7 dice: pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. A veces, hermanos, ellos en ese sentido, ¿verdad?, hablando de Juan 2 y aplicable en muchas cosas hoy en día, piensan que se está adorando a Dios, pero nosotros nos podemos dar cuenta que cuando se adora a Dios y se ponen condiciones que no están en la palabra de Dios, entonces se está adorando en vano, lo que le decía el Señor a estos judíos. Y les hace ver, hermanos, ustedes aparentan que quieren a Dios, pero en realidad ponen mandamientos a los hombres, reglas, enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Así no sirve, ¿verdad? Así no se da gloria y honra a Dios. Y, hermano, a veces encontramos personas
lo hemos visto y cuando hablamos también, muy cercanas, que dicen, en mi iglesia no es así. Por ejemplo, en mi iglesia cantan una hora, ejemplo. Pero la iglesia de quién es? Que yo sepa, ¿verdad? Nadie tiene iglesia, dicen en mi iglesia. En mi iglesia cantan 5 signos, en mi iglesia cantan 8, en mi iglesia no es así. O sea, en la iglesia de ellos tienen reglas. Pero no, porque la iglesia de quién es, pertenece a quién? A Cristo. Inventan cosas, ¿verdad?, que el Señor no mandó. Recuerdo una vez una señora que me dijo, bueno, a mí me gusta mucho mi iglesia, porque en mi iglesia no me prohíbe bailar. Y bueno, tantas cosas que se pueden decir. Entonces la idea es que nosotros como cristianos tenemos que usar bien los términos, bien las cosas, bien claritas, ¿verdad? Aprender a usar bien cómo es la adoración, para quién es, como individuo, hermanos. Yo tengo que cumplir los mandamientos de Dios en el mundo. Como individuo yo tengo mandamientos que cumplir en el mundo, todos los tenemos. Y como iglesia también. Entonces la idea es qué cosas me son lícitas y puedo hacer, y cuáles le agradan al Señor y cuáles no. En Marcos del 7, del 9 al 13, le decían también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para seguir vuestras tradiciones. Marcos 7, del 9 al 10. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre, muere irremisiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre el padre o a la madre, es corbán. ¿Qué quiere decir? Mi ofrenda a Dios. Ellos tenían la ofrenda para la ayuda para los padres, y de repente entonces decían, no, es corbán, significa que lo que te voy a dar es para Dios, tú no vas a recibir nada, en pocas palabras, ¿verdad? Dice el 11, pero vosotros decís, basta que diga a un hombre el padre o la madre, es corbán. ¿Qué quiere decir? Mi ofrenda a Dios, todo aquello que pudiera ayudar. Y no le dejáis hacer más por su padre y por su madre. 13, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. Y muchas cosas hacéis semejantes a esto. A veces dice la gente, hermano, yo tengo tantas cosas de hacer eso y de servirte, pero no pude. Mira, yo te traía un regalo, pero lo dejé allá encima, se me quedó allá en la casa, ¿verdad? No importa, vengas aquí que aquí se hace algo. Y sacamos el cuerpo. Esa es la crítica de Jesús, porque ellos tenían que hacer algo y después no lo hicieron, pero tenía que ver con las cosas de Dios. Inventan tradiciones que no les permiten a la gente cumplir, porque ellos tenían que cumplir el mandamiento de honrar al padre y a la madre, de cumplir con algunas cosas, ¿verdad?, que hay que cumplir en el mundo. Pero entonces el pastor, el anciano, las personas dicen, no, eso es para Dios. Entonces ponen tropiezo a los mandamientos de Dios y no dejan que se cumplan. Hermanos, según el mandamiento, según lo que nos está diciendo el texto, hay que ayudar a los padres económicamente cuando lo necesiten. Es un mandamiento. Dice, hay que honrar al padre y a la madre. Pero ellos tenían una tradición y se llamaba corbán, que significaba el dinero que era para los padres no se lo podían dar, porque estaba dedicado a Dios. Y teníamos el mandamiento específico que había que hacerlo, tenemos el mandamiento específico que hay que dar la ofrenda, es diferente, ¿verdad? Que hay que cumplir con los mandamientos, hay que cumplir como individuo, con mi hogar, con mis padres, y otra cosa, ¿verdad?, es traer la ofrenda a la iglesia. Y tenemos que cumplirlos. Hay que comprar comida en la casa, hay que pagar lo que debemos pagar, ¿verdad? Poniendo como en práctica algo
ocurría en el primer siglo y que nos puede ocurrir. Muchas cosas tenemos que hacer, pero tenemos que cumplir de acuerdo con lo que tenemos. Si no, estaríamos diciendo, no, eso es corbán. Tenían la costumbre los ancianos, ¿verdad?, de la iglesia. Imagínate, hermanos, que un anciano de ese tiempo, se supone que al decir corbán era para que se lo dieran a ellos. Entonces, aquella persona le llevaba el dinero y quedaba bien delante de los ancianos de la iglesia. Y eso le agradaba a la persona, porque a las personas les gusta quedar bien en público. Les gusta quedar bien con las personas, ¿verdad? Pero después a veces ni lo hacen. No sé si recuerdan a Ananías y Zafira. Ellos prometieron dar. Y después que hicieron esa presentación pública y posiblemente dijeron, ay, sí son buenos, ¿verdad? Miren cómo dan. Después no lo hicieron y a Dios no le agradó. Esa era una tradición que ellos tenían allá que se llamaba corbán. Por lo general a las personas les gusta que vean, que ellos ayuden, exhibirse en las donaciones, en las campañas, que sepan que ayudan, ¿verdad? Prometen y exhiben. Y después cambian su destino. Ananías y Zafira, Hechos 5, ¿verdad? Que prometieron una cantidad y después no la dieron. Hicieron en público para agradar a las personas, pero eso no está bien delante de Dios. Esto es corbán, decía los antiguos, ¿verdad? En este caso los fariseos. Eso es para Dios. Quedaba como un buen religioso, como una buena persona. Y ese es el problema, hermano, cuando se está enfocado en nosotros, en suponer quedar bien, en mi posición, en las tradiciones de los hombres, más que en los mandamientos de Dios. Nosotros vamos a cumplir con los mandamientos de Dios, con lo que tenemos y con lo que podamos. No podemos quitar un mandamiento para hacer otro, ¿no? El mandamiento de Dios es el mandamiento. Entonces la idea es enfocarnos en ellos correctamente, como individuos. Bien. No para agradar a los hombres, sino para agradar a Dios. Entonces estoy cumpliendo con todo. En una ocasión, el Señor Jesús, para nosotros más o menos identificar y ver lo que nos sucede en el mundo, porque a todos nos puede pasar, podemos hacer una pregunta que hizo el Señor a los judíos. ¿De quién es esto? ¿O de quién es Juan el Bautista? ¿O de quién es esa doctrina? ¿O de quién es lo que estoy haciendo? ¿Del cielo o de los hombres? ¿A quién quiero agradar? Entonces eso es una buena pregunta en las costumbres, en las tradiciones, en lo que yo voy a hacer, ¿verdad?, en el mundo, para que mi conciencia, ya cuando estoy solito, allá en la soledad, cuando estamos hablando también con alguien, cuando estemos en alguna pregunta, en una actividad, preguntémonos, lo que yo voy a decir, lo que yo voy a hacer, lo que estoy haciendo, lo que voy a cumplir, ¿es del cielo o de los hombres? Porque para eso tenemos la Biblia, ¿verdad?, que ahí está lo del cielo. Entonces la idea es evitar los errores, porque hay costumbres sociales, hay costumbres también buenas, hay costumbres dentro de la iglesia que muchas veces se vuelven mandamientos. O se vuelven como no tomar en cuenta, ¿verdad? No está bien obligar a imponer cosas, costumbres como mandamientos de Dios. Nosotros, hermanos, aquí, vamos a poner un ejemplo sencillo. Nosotros aquí por lo general cantamos 3 o 4 himnos, vamos a decir así, 3 o 4 himnos. Y de repente un hermano canta 6 o 7. Y le dice, hermano, ¿y usted por qué cantó 7 si las reglas de la iglesia aquí son 3? No, hermano, esas son reglas de la iglesia, esas son humanas. Para Dios debemos adorar como sea, ¿verdad? No importa. Porque ¿de quién es la iglesia? De Cristo. No es de nosotros, ¿verdad? Es un ejemplo sencillito, pues, que era lo que le estaba diciendo el Señor a los judíos en aquel entonces. Ah, bueno, pues nosotros cantamos, y si queremos cantar, orar y cantar, la cena y cantar, está bien, pues. La iglesia tiene que alabar a Dios, glorificar a Dios, nos ponemos de acuerdo, y si hacemos algo indebido alabando a Dios, pues no importa, ¿verdad? Glorifiquemos y dámosle gracias a Dios. Pero que las costumbres no se vuelvan reglas.
Ay, hermanos, ¿por qué cambiaron las cenas si la cena se toma primero, verdad? ¿No? Esas son a veces cosas que no tienen la importancia, pues, es alabar y glorificar a Dios. Bueno, lo cierto es que hay tradiciones y costumbres como una fiesta de bodas, a la cual Jesús participó. En el mundo también hay cosas que en cierta manera son válidas. Podemos participar como individuos, pero no es un mandamiento. Toda la iglesia tiene que ir a una reunión que hay en no sé dónde, ¿verdad? No es un mandamiento. Toda la iglesia tiene que reunir a una boda, ir a asistir a una boda, ¿no? ¿Verdad? Entonces ahí es donde debemos razonar, concluir, sacar inferencias necesarias sobre las costumbres de este mundo, en las que podemos participar como cristianos. Toda costumbre, toda tradición, hay que hacerlo todo, en todo momento, recordando las reglas del Señor y que todo lo tenemos que hacer decentemente y con orden. Recordemos eso, ¿verdad? En esta fiesta que participó el Señor Jesús, tomaron vino. Convirtió el agua en vino el Señor y lo convirtió de la mejor calidad, el mejor vino. ¿Qué demuestra, hermano, cuando el Señor convierte en lo mejor? Bueno, demuestra el poder del Señor, el poder que tiene el Señor, el poder de restaurar una cosa en otra, nos restauró a nosotros. Fíjate que estamos aquí adorando a Dios. Nos restauró, nos da inteligencia y sabiduría de cambiar, de transformar todo el que le sigue. El Señor, hermano, hizo muchos milagros encontramos en las Escrituras y son suficientes todos los milagros que tenemos en las Escrituras para que creamos que Él es el Salvador del mundo. Juan 20, 30 y 31. Lo que tenemos es suficiente, no tenemos por qué estar inventando milagros o haciendo milagros o viendo que hay otras personas que hacen milagros o mirá, ya hicieron ese milagro, debe ser de verdad. Siendo que las Escrituras nos están diciendo que son suficientes los milagros que hizo el Señor para que creamos que Él es el Salvador del mundo. Juan 20, de 30 a 31. Y al faltar el vino, María le dice a Jesús: ya no queda vino. ¿Por qué sería que María le dijo así, que ya no quedaba vino? Bueno, hermanos, porque María sabía que su hijo poseía un poder extraordinario. Ella estaba convencida de que su hijo poseía un poder extraordinario. Estaba plenamente consciente de la divinidad de su hijo. Su petición fue un acto de fe absoluta. Ella tenía fe absoluta en Cristo, en su hijo. Ella tenía una fe absoluta en Él. Ella tenía un poder en el que poseía el Señor. Ella sabía que Jesús podía intervenir en cualquier sitio, a cualquier hora. En ese momento ella estaba segura que Jesús podía hacer algo. Muy segura. Su confianza se basaba en la intervención del Espíritu Santo en su nacimiento. Ella guardaba en su corazón las profecías que anunció el ángel Gabriel cuando le dijo que su hijo era hijo del Altísimo y quedó embarazada. Lucas 1:32. Eran pruebas definitivas de la fe de María. Desde el anuncio del nacimiento de Jesús, diciendo, reconociendo, como dice Lucas 1:38, he aquí la sierva del Señor. Hágase conmigo conforme a tu palabra, y el ángel se fue de su presencia. Hágase conmigo. La sierva, ella vino a servir. A servir, dice allí. Por eso, con toda seguridad, con toda confianza, dice a los siervos: hagan todo lo que Él les ordene. Ella dijo: yo misma, dice ella María, me voy a someter a Jesús, al Señor. María estaba orientando su vida, su voluntad a Dios y estaba enseñando eso también. Ella lo enseñó a seguir las palabras de Jesús. María no solo dio a luz a Jesús, sino fue su primera discípula.
se convirtió en su discípula, al dirigir la atención de los creyentes hacia las enseñanzas, hacia los mandamientos de su Hijo, al decir, sigan lo que Él manda, hagan lo que Él dice. Ella es un modelo de sujeción, de entrega a los planes divinos, desde la anunciación, el nacimiento de Jesús, hasta estar al lado de Él, allá, al pie de la cruz, desde el nacimiento hasta el pie de la cruz estuvo María con Él. Muestra la confianza total en la palabra de Jesús, en seguirle como guía espiritual. Y podemos ver también a Jesús marcando un límite, al decirle a María, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Hermano, en lo espiritual hay una sucesión. Nos debemos respeto los unos a los otros. Imaginémonos, hermano, la residencia, vamos a decir, de nuestro Dios allá en el cielo, grandiosa, poderosa, donde no hace falta nada, donde todo es maravilloso. Si esta tierra tiene maravillas, la habitación donde está nuestro Dios es mucho más maravillosa. Y sin embargo, Jesús, siendo Dios, se sujetó a su Padre. Entonces nosotros nos debemos sujeción los unos a los otros. Esa es la importancia, hermano, de la sujeción espiritual. Nos corresponde la obediencia primeramente como individuos, ¿verdad? Nosotros como individuos debemos respetar a todo el mundo en todos los sitios, en todas partes. Donde quiera que nos encontremos, siempre recordemos, tenemos un Padre celestial. Y Jesucristo sujeto a Él. Y eso es lo que le estaba indicando a María, que su relación no solo era de madre e hijo, terrenal, sino que primero estaba a hacer la voluntad de su Padre que estaba en el reino de los cielos. Hay que obedecer primeramente al reino de Dios y su justicia. Es lo que en cierta manera está enseñando Jesús a María. Yo estoy sujeto al Padre, le dice. En 1 Corintios 11:3 dice, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. 1 Corintios 11:3. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Y describe el orden de autoridad. Entonces Jesús, siendo Dios, está sujeto al Padre. El hombre, el varón, a Jesús. De hacer cumplir las cosas del Señor, de Cristo. No, hermano, por ahí no, así no va bien, así no es. Y la mujer, al esposo, la mujer, al varón. Pendiente entonces, ¿verdad? Dice, la cabeza es Cristo de Jesús. Y es el ejemplo supremo de sujeción. Aunque Dios, Padre y Jesucristo, siendo Dios, son iguales en divinidad, Jesús se sometió voluntariamente al plan del Padre para lograr la salvación de la humanidad. Y lo hizo en favor de nosotros. Y eso es muy interesante, ¿verdad? La sujeción, el ver, no significa que no todos debemos estar sujetos a todos, ¿verdad? Todos. Pero hay ciertas reglas que el Señor puso. No significa que no todos debemos decirnos las cosas así. Pero debemos decirlas con sujeción y como deben ser. Cometemos errores, ¿verdad? No somos perfectos. Pero gracias a Dios que estamos en esa lucha de acomodarnos, ¿verdad? Sigue diciendo el texto en Juan 2:6. Dice, y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua conforme al rito de la purificación de los judíos, una de las cuales estaban allí 6 tinajas de piedra para agua conforme al rito de la purificación de los judíos, en las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Las tinajas servían para echar el agua, que los judíos utilizaban para sus ritos, para el lavamiento de vasos, para las ceremonias exigidas, ¿verdad?, por sus costumbres. Y dice que aproximadamente, investigando, cabían 360 a 600 litros de agua. Y Jesús mandó a que llenaran completamente el agua. Llénela,
No podía de agua, en que cuando la llenaban se le echaban otro poquito, se regaba. Y ocurrió el milagro instantáneo. En Juan 2:8 entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestrazada, y se lo llevaron. Lo sacó, aquí tiene Felipe este vaso de agua, y usted cuando lo prueba dice, ay, pero esto es vino, y vino de mejor calidad. Fue algo inmediato, de frente, dijo, un cambio, una gran cantidad de agua que el Señor convirtió al mismo momento en 6 tinajas completamente llenas. Un cambio, ¿verdad?, de agua a vino. Al mismo momento, al mismo instante, se dio el cambio. Un milagro maravilloso, hermano, del Creador, que tiene poder absoluto, es excelente, al instante transformó. ¿Y por qué nos enteramos? Porque el maestro Sara lo probó, notó de inmediato que era el mejor vino. Y este milagro entonces manifiesta, hermanos, la llegada de una gracia abundante de parte de Dios, las muchas bendiciones de parte del cielo. Jesús manifestó su gloria y sus discípulos, y dice que por eso ellos creyeron en él. Un milagro instantáneo, una revelación directa, la identidad divina, un poder excelente sobre la naturaleza. Es algo, hermano, que ningún humano puede hacer. ¿Quién puede convertir al instante, así entregándole delante de todo el mundo, un vaso de agua y que lo pruebe el vino? ¿Quién podrá hacer eso? ¿Quién podrá, después de 4 días de muerto, una persona resucitarla? ¿Quién? Jesús hecho carne. Dios que vino a este mundo. Él fue el que hizo eso, hermanos. Él es único, Él convence a los discípulos y a muchas personas por medio de las Escrituras que verdaderamente Él es el Hijo de Dios, divino, que tiene poder, que convirtió el agua en vino y que ha convertido a millones y millares de gente. Bueno, hermanos, ¿qué convirtió el Señor? Bueno, un vino que no embriagaba. No fue un vino escarnecedor. Como dice en Proverbios 21, el vino es escarnecedor, la sidra alborotadora, y cualquiera que por ello hierra no es sabio. Sabemos que la suma de la palabra de Dios es verdad, y el Señor no puede haber hecho algo que va en contra de sus principios. No puede estar en un sitio que va en contra de sus principios. El Señor estaba donde había pecadores para restaurarlos, ayudarlos, para transformarlos. Y vemos que Proverbios 21 advierte, ¿verdad?, de los efectos engañosos del alcohol, embriaga, emborracha, es peligroso, hace daño, altera el juicio, lleva a la insensatez, a la necedad. Y al terminarse el vino, ¿cómo está la gente, hermano? Al terminarse el vino en un sitio, está borracha, está fuera de sí, está embriagada. Y muchas personas, aún cristianas, dicen que se puede tomar bebidas embriagantes porque el Señor dio vino a unos borrachos. Creemos, hermano, que Cristo hizo más de 300 litros de vino fermentado, alborotador, para que hombres que supuestamente estaban borrachos siguieran borrachos. Se había terminado el vino, dijo María, y es necesario que haya más para que sigan bebiendo, para que siguieran tomando más. No es razonable, ¿verdad? Por inferencia necesaria, por lógica, no es lógico, ¿verdad? En el contexto de la vida de Jesús, en la inferencia, al razonar, llegamos a la conclusión que como habían bebido mucho y el vino se había acabado, el mucho significa borrachos. Entonces Jesús no estaba en una fiesta de borrachos, porque el cristiano no peca y nosotros no podemos estar en sitios donde se practica el pecado, y los borrachos no irán al reino de los cielos. La Biblia habla de vino nuevo y vino añejo, vino fermentado, vino viejo. Y el vino que no embriaga, el vino que no emborracha, es el vino nuevo. Al exprimir una uva, se libera un jugo. Y el que tomamos nosotros en la cena, el vino nuevo.
conocido tradicionalmente como mosto. Es un líquido natural, es el vino nuevo y no emborracha. Si lo dejamos un tiempo, entonces él empieza a producir alcohol y embriaga. Cuanto más los vinos de hoy en día que los procesan y le echan más alcohol. En muchas ocasiones nosotros sabemos que si yo produzco algo, si yo de repente hago algo, ¿verdad?, que le va a servir a la humanidad, yo no se lo voy a prohibir, ¿verdad? Yo no le prohíbo. Le digo a un chofer que trabaja conmigo, mire, lleve y venda esto. Y es más, él lo va a usar, o él lo va a comer, o él lo va a usar, porque debe ser algo bueno. Por lo general, las empresas de licor le prohíben a sus choferes que no beban eso, lo que ellos hacen, porque es peligroso. Si una persona está bebiendo y vamos en un transporte, y el chofer de ese transporte está bebiendo, ¿cómo nos sentimos? O que un piloto, ¿verdad?, de avión, usted lo vea bebiendo, tomándose un trago y después vaya a subir a ese avión. Es como irrazonable, ¿verdad? Entonces el cristiano toma vino nuevo, el que no embriaga. Y ese fue el que hizo el Señor en la boda de Caná. Vino no fermentado, el jugo de uva, de la mejor calidad, del mejor viñedo, de la mejor producción, para una reunión con los discípulos de él. Luego, hermanos, en Juan 2:12 dice: después de esto descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Ahí entendemos con mucha claridad que el Señor tuvo una familia carnal. El Señor tuvo hermanos y hermanas, y también tuvo hermanos espirituales. Tuvo una familia espiritual, lo podemos leer en paralelo en Mateo 13. Vamos a leer Mateo 13 del 55 al 56. Cuando manifestaron los judíos, ¿no es este el hijo del carpintero? Mateo 13, 55. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todos sus hermanos con nosotros? ¿De dónde pues tiene estas tantas cosas? Hablando de Jesús. Mateo 13, 55 al 56. No es este el hijo del carpintero. Este no es el que trabaja allí, ¿verdad? El vecino. Y que sus hijos se llaman Jacobo, José, Simón, Judas. No están todas sus hermanas con nosotros. Por lo menos estoy llamando de dos hermanas. ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Oye, pero esos milagros, todo lo que hace, como le siguen, y nosotros venimos trabajando en esa carpintería. El 13 dice, Juan 2:13, yendo otra vez al Evangelio de Juan. Estaba cerca de la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas, palomas y los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas echó fuera del templo a todos y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Hermano, qué importancia la reverencia al Señor. El Señor tuvo celo de que su casa la estaban agarrando como plaza de mercado, pero su casa también la podemos agarrar como medio para comida, como medio para jugar, como medio de distracción. Y no está bien, ¿verdad? Cuando estaban presentes allí en las reuniones, su mente estaba en otra cosa. Y no está bien. No está bien que en las reuniones del Señor entonces se pasen revistas, se llame la atención, no, ¿verdad? Porque debemos tener reverencia, que se vendan productos. Yo voy a aprovechar el domingo y voy a llevar esto para que los hermanos me compren. No está bien, ¿verdad?
El 17 entonces dice que se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. El celo de tu casa me consume. No está bien las cosas que hemos comprado con el dinero de la iglesia, usarlas para cuestiones sociales. Para eso tenemos casas. Entonces se acordaron sus discípulos que estaba escrito: el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras, ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo en 3 días y lo levantaré. Dijo luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto, y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Cada primer día de la semana, hermanos, nosotros estamos dando cumplimiento a eso. Así como se cumplieron las profecías del Señor en su vida, así como se cumplen las profecías del Señor en el primer siglo y a lo largo del establecimiento de la iglesia. Cuando nosotros venimos acá y todo lo hacemos decentemente y con orden, estamos cumpliendo una profecía, ¿verdad? Cuando recordamos la cena del Señor, igual. Entonces la idea es que había una protesta de Cristo contra los vendedores, los cambistas, que habían hecho un comercio con las cosas sagradas. Habían vuelto el templo de Dios. Era un mercado común. Falta de respeto, reverencia, que presentaban a Dios mismo. Era un deterioro a lo que había llegado, ¿verdad? Vendían los animales. Dios mandó un vocero, que fue Cristo Jesús, que viniera a anunciar las cosas. Cuando dijo que hagáis, no hagáis la casa de mi padre, casa de mercado. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre, casa de mercado. Entonces ahí está el Señor aclarando. ¿Qué está aclarando, hermanos? Y no hagáis la casa de mi padre, casa de mercado. Para los que dicen que Jesús no es el Hijo de Dios, para los que dicen que Jesús no es Dios, mi Padre está diciendo que Él viene del cielo y que su Padre está en el cielo. Hermano, muchas personas justifican a veces: no, pero que está bien así, pobrecito, no, que saque provecho, o que hagan esto, pero que tienen, hermano, ¿verdad? Que venda de repente empanadas o algo al entrar, es que no tiene cómo ayudarse. Entonces justifican el comercio con una necesidad, ¿verdad? Con la práctica de las personas. Bueno, ellos necesitaban cambiar las monedas porque venían de otros países, monedas extranjeras, y comprar animales sacrificados. ¿Por qué, hermanos? Porque resulta que cuando ellos traían el animal, lo veía el que lo tenía que comprobar allí, el juez, y le decía: ese animal no está apto para el sacrificio, para el Señor hay que darle lo mejor, ¿es verdad? Entonces no se lo recibían. Entonces, ¿qué hago? Mire, y lo ven. Entonces ya la gente se volvió tan práctica que ya ellos no traían el animal porque se lo iban a rechazar. Entonces se volvió un mercado allí. Igual con la ofrenda o con lo que ellos daban, cambiando. Entonces la gente compraba en el atrio el animal correcto para adorar a Dios y lo hacían en precios exagerados. Ese es el comerciante, ¿verdad? Los cambistas cambiaban el dinero extranjero por el único aceptable. No, es que aquí no se acepta eso, ni eso, se acepta solamente esto, el de acá. Entonces ese cambio le generaba ganancias. Estos hombres sin escrúpulos convertían la piedad en fuente de ganancia deshonesta, para su propio beneficio. Ve Jesús frente a él el abuso que hacían, el maltrato, viendo la casa de su padre que habían convertido en un mercado, ¿verdad? Ahí estaba la corrupción. Pero el Señor, cuando vino, hermano, ¿con quién se identificó? El Señor se identificó con los pobres, con los enfermos, con la gente necesitada.
se aprovecha de lo ingenuo, ¿verdad? Y hoy en día también nosotros vemos supuestos cristianos que sacan provecho para ellos mismos, para su beneficio. Segunda de Pedro 2, del 1 al 3, dice así: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. Segunda de Pedro 2, del 1 al 3. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo para sí mismos destrucción repentina. Esa es segunda de Pedro 1, del 2 al 3. Vamos en el 2. Y muchos seguirán sus disilusiones, por causa de las cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre las tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Entonces son características negativas que vemos que el Espíritu Santo menciona, pero van a recibir su recompensa. La condenación no se tarda, su perdición no se duerme, para todo aquel que se aprovecha exigen que ofrenda de amor, ofrenda de no sé qué. Vemos lo vergonzoso de la mercadería, ¿verdad?, de los sistemas religiosos. Ocurría en el primer siglo, y esto es lo que el Señor viene a señalar. Siempre la vida del Señor se identificaba con las profecías. Salmo 69, 9. Es una declaración de David que le identifica con el sufrimiento de la devoción a Dios para mostrar a los fieles seguridad y armonía. Cuando 17, entonces se acordaron los discípulos que estaba escrito: el celo de tu casa me consume. Se acordaron que había una profecía, y eso identificaba al Señor. Cuando nosotros estamos reunidos y vemos que estamos usando la Biblia, nos está declarando que estamos en la verdad, que estamos en armonía con la palabra de Dios, que estamos en armonía con lo que señala Cristo. Y ese es un fundamento sólido, hermano, para el cristiano. Es algo sólido y bueno para el cristiano. Es muy importante. Lo cierto es que el Señor vino y demostró que las tradiciones de ellos eran lo que anulaban la ley. Y Dios los condenó por sus errores. El Señor sufrió porque sentía celo por la casa de Dios. Y todos los que quieren vivir piadosamente sufrirán también en Cristo Jesús. Padecerán persecución. Segunda de Timoteo 3:1. Y esto se cumple, hermanos, en el pueblo cristiano. Muchas veces y de muchas maneras. Por causa del pecado, hermanos, la humanidad se separó de Dios. Nosotros, como parte de este mundo, estábamos también sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Dios, Efesios 2:12. Éramos ajenos a las cosas de Dios. Estábamos sin esperanza y sin Dios en el mundo. Efesios 2:12 y 13. Pero ahora, en Cristo Jesús, nosotros que en otro tiempo estábamos lejos, ahora hemos sido hechos cercanos por medio de la sangre de Cristo, por medio del camino al Calvario, lleno de prejuicios injustos, presión, odio, traición, maltrato, burlas, tortura, sufrimiento, muerte, dolor, agonía. Ese es un acto de amor grande que vino la divinidad a darnos, la gracia maravillosa, jamás realizada en este mundo. El mundo cambió cuando el Señor resucitó. Y la están presentando desde el cielo. Presentaron a un cordero puro, santo y sin mancha. Y nos ha dejado promesas maravillosas. Y dijo: de cierto os digo, desde ahora veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Unas palabras divinas, concluyentes del Señor Jesús, que nos hacen razonar, ¿verdad?, en un lenguaje divino profundamente simbólico, resaltando la plena humanidad del Señor, el origen divino de Él, y haciendo referencia a Él, que los ángeles suben y bajan, ¿verdad?, con una escalera conectada.
recordando a Jacob, allá en Génesis 28, del 12 al 14, declarando que él mismo, esa escalera, esa unión, esa comunión, esa conexión definitiva entre Dios y los seres humanos con su venida. Cristo es ese vínculo, un vínculo que nos une, que nos da mucho entendimiento, sabiduría, bendiciones. Entonces acerquémonos a Él, hermano, ¿por medio de qué? Bueno, de hacerlo todo para el Señor, entendiendo que tenemos que ser reverentes, que tenemos que orar, que dejemos las cargas a Él, porque Él tiene el control de todo, Él es el que nos da descanso, a cada uno en particular, su presencia. Debe ser el deseo nuestro, que las maravillas maravillosas y ricas bendiciones siempre estén en nosotros, que las veamos y veamos la disposición del reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo para nuestras vidas. Hermanos, ese es mi deseo, que Dios nos bendiga y nos siga ayudando en el crecimiento de su palabra. Amén.